Capítulo 9. Hacia el final de la semana, Joel había descubierto algo importante sobre sí mismo. Algo profundo, primigenio y absolutamente indiscutible. El maestro no quería que él fuera su secretario. Joel estaba harto de tantas fechas, harto de registros, y le repugnaban las notas, aquellas referencias cruzadas y los pequeños asteriscos colocados junto a los nombres de las personas. A pesar de eso, siguió sentándose en el suelo en las dependencias de Fitz para estudiar una página tras otra. Sentía como si le hubieran sorbido el cerebro, grapado los labios e insuflado una vida propia en los dedos. Algo en la naturaleza del trabajo rutinario le resultaba fascinante. Joel sabía que no podría parar hasta que hubiera acabado. Y de hecho, ya casi había terminado. Tras una semana de dura labor, había conseguido examinar más de la mitad de las listas. Empezó llevándose registros a casa cada día para trabajar hasta que oscurecía. Después de eso solía dedicarles unas cuantas horas extra, cuando no podía dormir, trabajando a la luz de linternas. Pero pronto, muy pronto habría acabado. Eso suponiendo que antes no me vuelva loco, pensó mientras anotaba otra muerte por accidente en una de sus listas. Un papel crujió en el otro extremo de la oficina de Fitz. Cada día, el profesor daba a Melody un círculo defensivo distinto que dibujar. Aquella chica era un caso perdido. Por las noches, a la hora de cenar, Melody se sentaba separada de los otros ritmatistas. Comía en silencio mientras los demás hablaban entre ellos. Bueno, estaba claro que Joel no era el único que encontraba pesadísimo todo aquello. Fitz había dedicado la última semana a examinar viejos y mohosos textos ritmáticos. Joel había mirado disimuladamente uno de ellos. Eran volúmenes teóricos, de un nivel tan elevado que quedaban por entero fuera de su comprensión. Volvió a centrar la atención en su trabajo, y marcó otro nombre, después de lo cual pasó al libro siguiente. Era... Algo de esa última lista no dejaba de rondarle por la cabeza. Se trataba de otra relación de graduados de Armedius, organizada según el año, y estaba tachado a los que habían muerto. Uno de los nombres que no había tachado le llamó la atención. Exton L. Pratt. Exton, el secretario, quien nunca había dado la menor indicación de que hubiera sido alumno de la academia. Llevaba siendo secretario de primera en la oficina desde que Joel tenía uso de razón. Exton era algo así como una parte integrante de Armedius, con sus trajes de caballero y sus pajaritas, indumentaria a la moda encargada por catálogo a los mismísimos atolones californianos. Bueno, hasta aquí podíamos llegar, declaró Melody. Una servidora, Melody Munch, ya ha tenido bastante. Joel suspiró. Los arranques de genio de Melody eran de una regularidad sorprendente. Parecía incapaz de aguantar más de una hora callada antes de que sencillamente tuviera que romper el silencio con una erupción melodramática. Preguntó el profesor Fitz, levantando la vista de su libro. ¿Qué ha sido eso? Que ya he tenido suficiente, repitió Melody, cruzándose de brazos. Me parece que no voy a ser capaz de dibujar otra línea. Mis dedos no lo harán. Antes preferiría desprenderse de mis manos para quedar libres. Joel se levantó del suelo y se desperezó. No sirvo para esto, continuó ella. ¿Hasta qué punto ha de ser negada para la aritmática una chica antes de que todos se den por vencidos y le permitan ir a la suya? Muchísimo más que tú, querida, contestó Fitz dejando a un lado su libro. En todos los años que llevo aquí, eso solo ha sucedido 2 veces, y únicamente porque esos estudiantes fueron considerados peligrosos. Yo soy peligrosa, advirtió Melody. Ya ha oído lo que dijo de mí el profesor Nalizar. El profesor Nalizar no es el experto en todo que pretende ser, replicó Fitz. Puede que sepa librar un duelo, pero no entiende a los estudiantes. Tú, querida mía, distas mucho de ser un caso perdido. Caramba, piensa en lo mucho que han mejorado tus dibujos en solo una semana. Oh, claro, dijo ella, la próxima vez que necesite impresionar a un grupo de niños de 4 años, puede mandarme a buscar. La verdad es que estás mejorando, intervino Joel. Melody seguía sin ser ninguna maravilla, pero había progresado. Al parecer, el profesor Fitz realmente sabía lo que hacía.
¿Lo ves, querida?, dijo Fitz, volviendo a coger su libro. Te recomiendo que no abandones. Pensaba que esto iba a ser un tutorial, protestó ella, pero lo único que le veo hacer es sentarse ahí y leer. Creo que intenta rehuir sus responsabilidades. Fitz parpadeó. Dibujar defensas ritmáticas es el método tradicional de enseñar a un estudiante a centrarse en las técnicas básicas, y su eficacia ha sido corroborada por el paso del tiempo. Bueno, pues ya estoy harta de dibujar, dijo Melody. ¿No hay nada más que pueda hacer? Sí, bueno, supongo que después de dedicarte 7 días a dibujar, puedes acabar un poco harta. Sí, quizá nos iría bien variar un poco. Joel, ¿me ayudarías a cambiar de sitio estos libros? El muchacho fue hacia el profesor y lo ayudó a apartar algunas de las pilas de libros, despejando un espacio de un par de metros de longitud. Bien, dijo Fitz, sentándose en el suelo. En la aritmática, el éxito no depende únicamente de las líneas. La habilidad para dibujar es muy importante, desde luego, absolutamente fundamental, de hecho, pero la capacidad de pensar lo es todavía más. Los ritmatistas que piensan más deprisa que su oponente pueden tener tanto éxito como el que sabe dibujar deprisa. Después de todo, la rapidez de trazo no te serviría de nada si dibujas las líneas equivocadas. Melody se encogió de hombros. Supongo que eso tiene sentido. Excelente, dijo Fitz, sacando una tiza del bolsillo de su chaqueta. ¿Te acuerdas de las 5 defensas en las que te he hecho trabajar esta semana? ¿Cómo iba a poder olvidarlas?, masculló ella. Madson, Osborne, Valentine, Sumisión y S-Reader. Todas ellas son formas básicas, prosiguió Fitz, cada una con sus propias ventajas y sus puntos débiles. Teniéndolas presentes, podemos pasar a analizar lo que los ritmatistas suelen definir como calar. ¿Calar?, preguntó Joer, y enseguida se maldijo a sí mismo. ¿Qué pasaría si Fitz se daba cuenta de que estaba observando y decidía ordenarle que volviera a sus registros censales? Fitz ni siquiera levantó la vista. Sí, eso es, respondió. Algunos de los ritmatistas más jóvenes prefieren llamarlo anticiparse. Pero eso siempre me ha parecido un término demasiado sofisticado. Imaginemos un duelo entre dos ritmatistas. Empezó a dibujar en el suelo. No hizo un círculo a tamaño completo, sino uno más pequeño, con propósitos claramente instructivos. Apenas llegaba al palmo de diámetro, y Fitch lo había dibujado con la punta de la tiza de manera que las líneas fueran lo más finas posibles. Imaginemos que estás en un duelo, dijo. En cualquier enfrentamiento, tienes 3 opciones para empezar. Puedes escoger tu defensa basándote en tu propia estrategia. Una defensa potente si te propones un combate más largo, o una defensa más débil si quieres acabar deprisa y atacar agresivamente. Sin embargo, también podrías esperar a dibujar tu defensa hasta que estés segura de la estrategia de tu oponente. Esto es lo que llamamos calar al contrincante. Permites que éste tome la iniciativa y después obtienes una ventaja estructurando tu defensa para contrarrestar lo que está haciendo. Ahora supongamos que tu oponente está dibujando la defensa Madson. ¿Cuál sería tu respuesta? Fitz pasó a llenar el pequeño círculo que había trazado previamente dibujando círculos todavía más pequeños en los puntos de sujeción superior e inferior. Y después añadió pequeños tizoides en los otros puntos de sujeción. Cuando acabó el primero, una serpiente, ésta cobró vida como una ondulación, y acto seguido se puso a acecharte enfrente del círculo. La serpiente se hallaba amarrada al punto de sujeción frontal, mediante una pequeña correa que le rodeaba el cuello. ¿Y bien?, preguntó Fitz, ¿cuál de las defensas sería más aconsejable utilizar contra mí? No lo sé, dijo Melody. La Valentine, conjeturó Joel. Ah, dijo Fitz, ¿y por qué? Porque la Madson obliga a tu oponente a dibujar un mayor número de tizoides defensivos. Si puedo erigir una defensa básica que sea rápida de dibujar, pero deje mucho espacio en la parte superior para que yo pueda dibujar líneas de vigor, entonces podré empezar a disparar antes de que mi oponente haya completado su defensa. ¡Excelente!, lo felicitó Fitz. Por desgracia, esa es la estrategia que Nalizar utilizó contra mí. Dudo que me calara, ya que empezó a dibujar demasiado deprisa. Indudablemente una defensa rápida es su estilo habitual,
y probablemente sabía que yo me inclino más por las defensas complejas. Nalizar seguramente sabía que su estrategia era buena. Fitz titubeó y acabó poniendo la punta de la tiza en su pequeño círculo defensivo. Al cabo de unos segundos, este se convirtió en polvo. Cualquier ritmatista podría disipar sus propias líneas de ese modo, aunque no así las que hubieran sido dibujadas por otro. Solo tenías que tocar con la tiza las líneas que habías dibujado, y desear intencionadamente que desaparecieran. Pero no presupongas que siendo agresiva vencerás indefectiblemente a una buena defensa, dijo Fleet. Si bien es cierto que una defensa sólida, por lo general, es más viable contra múltiples oponentes, un duelista hábil puede erigir su defensa incluso contra una ofensiva determinada. Entonces lo que estás diciendo es que da igual cuál sea la defensa que yo utilice, dijo Melody. Ni mucho menos, exclamó Fitz. Oh, bueno, supongo que en el fondo sí. Da igual cuál sea la defensa que utilices, porque lo más importante es la estrategia. Primero debes entender las defensas para saber qué ventajas obtienes al escoger una determinada. Debes entender la defensa de tu oponente para saber cuáles son sus puntos débiles. Mira, ¿qué me dices de esto? Dibujó una elipse y después empezó a completarla con líneas de prohibición y un tizoide arriba de todo. Esa es la defensa Osborne, dijo Joel. Muy bien, aprobó Fitz. Naturalmente, eso no debería ser demasiado difícil de determinar, dado que solo existe una defensa básica que se sustente en una elipse. ¿Y ahora, qué defensa sería más sólida contra la Osborne? Joel reflexionó unos instantes. La Osborne era una defensa elipsoidal, lo que significaba que tanto la parte delantera como la trasera eran mucho más sólidas que en un círculo. En los lados, sin embargo, sería débil. Yo utilizaría otra Osborne, contestó finalmente. De esta manera estaría igualado con él en solidez, y así el duelo pasaría a ser una prueba de habilidad. Ah, dijo Fitz, ya veo. ¿Y tú, Melody, harías lo mismo que Joel? La chica abrió la boca, probablemente para decir que el tema no le interesaba en lo más mínimo, pero entonces titubeó. No, dijo finalmente, ladeando su cabeza de rizos pelirrojos. Si estoy observando a mis oponentes para ver qué es lo que hacen, entonces no puedo limitarme a ir con la misma defensa que ellos, porque al dudar hubiese permitido que se me adelantaran, y después tendría que pasar el resto del duelo intentando atraparlos. ¡Ajá! Exclamó Fitz. Correcto. Joel se sonrojó. Se había precipitado al intervenir. Bien, dijo Fitz. Si no vas a utilizar otra Osborne, ¿qué defensa utilizarías en su lugar? ¿La Assumption? Joel asintió. La Assumption era una defensa rápida que estaba abierta a los lados. A menudo la utilizaban ritmatistas que preferían servirse de tizoides ofensivos, lo cual sería la principal manera de derrotar a alguien provisto de una Osborne. Enviarías a tus tizoides para que atacaran los flancos expuestos. Melody le lanzó una sonrisa triunfal mientras Fitz se servía de su tiza para borrar el dibujo. Oh, eso es, pensó Joel. Haga otro, profesor. ¿No deberías estar trabajando en esos registros? Venga, deme otra oportunidad de derrotarla, pidió Joel. Muy bien, sacad vuestra tiza, los dos. Joel titubeó. En aquel momento no llevaba tiza encima. ¿Puedo coger prestado un trozo? Le susurró tímidamente a Melody. Ella puso los ojos en blanco, pero le tendió un pedazo. Después se arrodillaron en el suelo, uno al lado del otro. Fitz empezó a dibujar. Joel lo observaba, intentando adivinar a qué defensa recurriría el profesor. Estaba trazando un círculo, así que no era la Osborne. Después Fitz dibujó un círculo más pequeño arriba del todo, para luego cruzarlo con líneas de prohibición. La Assumption, pensó Joel. Es la defensa Assumption de nuevo. La defensa Assumption tenía una línea de prohibición delante, que una vez colocada impediría que Fitz pudiera seguir dibujando en aquella parte. Esa defensa, por lo tanto, empezaba contando con un frontal muy sólido, pero ese frontal no podía ser protegido. Quien la utilizaría consumiría su tiempo en dibujar tizoides a los lados y enviarlos fuera para atacar. Necesito atacar duro por ese frontal, pensó Joel, irrumpir por el punto en el que él cree ser fuerte, pero donde no puede protegerse.
Eso probablemente significaba que la mejor opción era la Valentine. Joel, sin embargo, no dibujó esa defensa. Él quería algo más espectacular. Movió furiosamente la tiza sobre el áspero suelo de madera, construyendo un círculo de 9 puntos con un gran número de tizoides sujetos alrededor de él, proporcionándole una defensa muy sólida. No se molestó en dibujar líneas de prohibición para anclarse. Pasó directamente a trazar líneas de vigor para lanzarlas contra el frontal del círculo de Fitz. Muy bien, dijo el profesor, levantándose del suelo. Vamos a ver qué tenemos aquí. Joel volvió la mirada hacia Melody. La muchacha había dibujado la defensa Valentine y había hecho un trabajo bastante aceptable, tratándose de ella. Las líneas no eran demasiado firmes y el círculo estaba un poco torcido, pero al menos había puesto cada parte en el sitio apropiado. Claro que sí, dijo Fitz. Esa está, pero que muy bien, querida. Quizá no tengas ojo para los círculos, pero sabes pensar como un aritmatista. Se quedó callado y después se inclinó sobre la obra de Melody para inspeccionarla más atentamente. ¡Y cielos! Fijaos en ese tizoide, lo que hay que ver. Joel se inclinó sobre el dibujo. La mayoría de los ritmatistas utilizaban tizoides de lo más simplistas. Serpientes, arañas, de vez en cuando algún dragón. Fitz tendía a emplear dibujos más detallados, en principio más potentes que los dotados de menos líneas. Joel no había tenido ocasión de estudiar mucha teoría de los tizoides. El tizoide solitario de Melody, en la Valentine, solo había espacio para uno. Era increíblemente detallado y complejo, pese a lo reducido de la escala. El minúsculo oso estaba realzado con sombras, contaba con pequeñas líneas para el pelaje. Tenía unas proporciones perfectas. Iba y venía a través del bosque enfrente del círculo de Melody, conectando al punto de sujeción para una diminuta cadena de tiza. Cada uno de los suyos cuyos eslabones había sido dibujado individualmente. ¡Caray! Exclamó Joel sin poder contenerse. Ya lo creo, asintió Fitz. Y la Valentine era la elección adecuada en este caso, creo, aunque algo con una defensa contra tizoides muy sólida habría sido igualmente correcto. Fitz miró el círculo de Joel. ¡Ah! ¿Un 9 puntos? Tenemos ganas de alardear, ¿verdad? Joel se encogió de hombros. Continuó Fitz. No está mal, Joel. Debo admitirlo. El tercer punto está unos cuantos grados fuera del sitio, pero los otros quedan dentro de los límites razonables. ¿Eso es una defensa, Gil? Sí, pero modificada. Sin líneas de prohibición. Usted ha dibujado la sumisión, se explicó Joel. Así que probablemente no iba a utilizar muchas líneas de vigor, a menos que sea un experto en reflejarlas. Pero dudo que usted no estructuró su defensa para hacer eso. Así que no podía haberme zarandeado. Eso significa que yo no necesitaba la estabilización. Un razonamiento excelente, dijo Fitz. En el supuesto, claro está, de que yo fuese a reparar en lo que habías hecho. Recuerda que siempre me será posible disipar la línea de prohibición y atacarte por sorpresa desde el frontal. Para eso necesitaría unos cuantos segundos, señaló Joel. Yo me daría cuenta a tiempo y estabilizaría mi defensa. Siempre que me estuvieras observando atentamente, puntualizó Fitz. Lo estaría haciendo, dijo Joel. Puede estar seguro de ello. Sí, creo que lo harías. Bueno, eso es impresionante. Creo que ambos podríais haberme derrotado. Poco probable, pensó Joel. Había visto dibujar a Fitz, y el profesor era bueno. Inseguro de sí mismo en un duelo, cierto, pero realmente bueno. Aún así, Joel sospechó que el hombre no pretendía ser condescendiente, solo alentador. A juzgar por la respuesta de Melody, su estrategia estaba dando resultado. De hecho, parecía realmente emocionada por estar dibujando. ¿Y ahora qué? Preguntó. Bueno, supongo que podemos hacer algunos más, dijo el profesor Fitz, haciendo desaparecer sus líneas. Melody lo imitó. Joel se limitó a mirar su dibujo. Dijo. ¿Tiene un borrador? Fitz levantó la vista sorprendido. Oh, bueno, déjame ver. Tras 5 minutos de rebuscar entre los trastos de la habitación, Fitz consiguió suministrarle un borrador. Joel lo empleó, aunque con escaso éxito. Las líneas se transformaron en unos borrones esparcidos por el suelo, que no había sido diseñado pensando en acoger dibujos hechos con tiza. Sonrojándose, Joel frotó más fuerte.
A partir de ahora quizás sea mejor que dibujes en una pizarra, Joel, dijo Fitz, localizando una pizarrita. Joel contempló el dibujo a medio borrar que tenía delante. Le pareció un claro recordatorio de que era él. Por mucho que se esforzara o estudiara, nunca sería un ritmatista, capaz de hacer que sus líneas de tiza cobraran vida o se desvanecieran por obra del pensamiento. Quizá debería volver a mi investigación, dijo levantándose del suelo. Oh, haz unos cuantos más con nosotros, lo animó Fitz, agitando la pizarrita al tiempo que se la ofrecía. Has trabajado demasiado con esos informes censales, y a la señorita Moons le irá bien tener alguna competición. Joel se quedó quieto. Era la primera vez que un ritmatista le ofrecía participar. Sonrió y después extendió la mano para coger la pizarrita. ¡Excelente!, exclamó Fitz. Parecía encontrar mucho más emocionante la perspectiva de enseñarles que la de investigar. Durante las horas siguientes, repasaron una docena de ejemplos de defensas y contraataques. Fitz dibujó círculos más complicados, retando a Joel y Melody a que examinaran 2 o 3 maneras de atacar cada uno. No hubo verdaderos duelos. El profesor Fitz parecía rehuir tales cosas. En lugar de eso, dibujaba, explicaba y entrenaba. Hablaron de cuáles eran las defensas que daban mejores resultados contra múltiples oponentes. Debatieron por qué era importante tener en cuenta la posibilidad de estar rodeado, ya que en el campo de batalla de Nebrax, en ocasiones, los ritmatistas tenían que luchar en varias direcciones al mismo tiempo. También analizaron la elección del momento, cómo sacar el máximo provecho de los dibujos y ciertas cuestiones relacionadas con la teoría general. Todo ello lo fueron alternando con más dibujos. Joel se metió de lleno en la tarea, aunque aquello no fuera la clase de aritmática avanzada a la que tanto había deseado asistir, no dejaba de ser dibujar con auténticos ritmatistas. Era maravilloso, y desde luego mucho mejor que examinar registros censales. Finalmente Fitz miró el reloj. Bueno, deberíamos dar el día por terminado. ¿Qué?, estalló Melody, levantando la vista de su último conjunto de dibujos. ¡Ni hablar! ¡Está ganando él! Joel sonrió con aire de suficiencia, según las cuentas que llevaba, y sospechaba que Melody estaba llevando unas similares. Fitz había aprobado sus contradefensas en 7 ocasiones, mientras que Melody solo había dado con la defensa adecuada en 3. ¿Ganando?, replicó Fitz. Que esto no es ninguna competición. Claro, Melody, dijo Joel, no es una competición. Al menos no lo es cuando tú participas. En absoluto. Melody dio un respingo y por un momento pareció como si acabaran de abofetearla. Joel titubeó, cayendo en la cuenta de lo crueles que habían sonado aquellas palabras. En lugar de replicarle furiosamente, Melody cogió su cuaderno. Bueno, seguiré practicando unos cuantos dibujos más, profesor. Muy bien, dijo Fitz con una mirada de soslayo a Joel. Me parece buena idea, Joel. He de volver algunos de estos libros a la biblioteca. ¿Me ayudarías a llevarlos? El muchacho se encogió de hombros, cogió la pila de libros y luego siguió al profesor en dirección a la escalera. Melody se quedó donde estaba, respirando agitadamente. Maestro y alumno salieron de la escalera al césped del campus, y Joel parpadeó ante la súbita claridad solar. En la oficina de Fitz era fácil perder la noción del tiempo. Se te dan muy bien los dibujitos ritmáticos, Joel, dijo Fitz. Sinceramente, me parece que eres el estudiante más dotado que he conocido. Dibujas como un hombre con 30 años de práctica. El de 9 puntos casi nunca me sale bien, se lamentó Joel. Pocos ritmatistas consiguen que se les quede como es debido, dijo Fitz. Tu capacidad, sobre todo teniendo en cuenta que no eres un ritmatista, raya en lo asombroso. He de añadir, sin embargo, que también eres desconsiderado e insensible. ¡Desconsiderado!, exclamó Joel. Fitz levantó un dedo. La persona más peligrosa no es aquella que pasó su juventud abusando de los demás. Esa clase de gente se vuelve perezosa y a menudo está demasiado satisfecha con su vida para ser realmente peligrosa. En cambio, quien pasó su juventud padeciendo los abusos de los demás. Cuando esa persona adquiere un poco de poder y autoridad, suele utilizar su posición para convertirse en un tirano a la altura de los peores señores de la guerra que ha habido en la historia. Me preocupa que esto pueda llegar a sucederte. Joel bajó la vista. No pretendía dejarla en mal lugar, profesor. Solo intentaba dibujar lo mejor que pudiera.
No hay nada malo en hacer las cosas lo mejor que puedas, hijo, señaló Fitz severamente. Nunca te avergüences de tu actitud. No obstante, el comentario que has hecho ahí dentro no era propio de un chico que estaba orgulloso de su actitud, sino de un hombre que se envalecía de ser mejor que otra persona. Me has decepcionado, y mucho. Yo... ¿Qué podría decir? Pensó. Lo siento. Me parece que no soy la persona ante la que deberías disculparte. Eres joven, Joel. Lo bastante joven para que aún tengas tiempo de decidir qué tipo de persona te gustaría llegar a ser. No permitas que los celos, la amargura o la ira sean tus guías. Pero visto lo visto, probablemente yo también he sido demasiado duro contigo. Solo prométeme que pensarás en lo que he dicho. Lo haré. Los dos continuaron recorriendo el campus. Joel se sentía avergonzado hasta la médula mientras cargaba con los libros. Profesor, ¿de verdad cree que pueda adiestrarla para que llegue a ser una gran ritmatista? ¿Te refieres a Melody? En realidad, el único obstáculo que debe superar es su inseguridad. He examinado el historial académico de esa chica. Es notable que haya seguido adelante, habida cuenta de todo. Creo que con el adestramiento adecuado en las materias básicas, Melody... Vaya, profesor Fitz, llamó una voz. El anciano se volvió, sorprendido. Joel no había reparado en ello antes, pero una pequeña multitud se había congregado cerca del patio interior del campus, donde se alzaba una pequeña colina de cemento junto al césped. Un hombre con un tabardo rojo de ritmatista estaba de pie en el punto más alto, con los brazos cruzados mientras bajaba la vista hacia Joel y Fitz. «Profesor Nalizar», dijo Fitz, «¿no debería estar en clase?» «Hoy estamos teniendo la clase aquí fuera», dijo Nalizar, señalando con un movimiento de cabeza a lo alto de la colina, donde un gran grupo de estudiantes ritmatistas estaba arrodillado en el cemento dibujando. «La única manera de aprender es hacer, y la única manera de ganar es pelear. Estos estudiantes ya han tenido suficientes lecciones magistrales y clases llenas de polvo. Y además, eso le permite lucirse», pensó Joel, reparando en la atención que el espectáculo organizado por Nalizar había suscitado entre los estudiantes y profesores que antes estaban jugando al fútbol en las inmediaciones. Dijo Fitz. Sí, interesante. Bueno, que tenga un buen día. ¿No le gustaría subir aquí arriba, profesor?, preguntó Nalizar. Disputar una pequeña competición, usted y yo. Dar a los chicos otro atisbo de cómo se hace realmente. Cada uno de ellos debe librar un duelo conmigo cuando les toca el turno, naturalmente, pero no son gran cosa como adversarios. Flitch palideció. No creo que... Vamos, vamos, insistió Nalizar. Teniendo en cuenta la pobre exhibición que nos ofreció la última vez, pensaba que estaría impaciente por tener ocasión de redimirse. Suba, profesor, susurró Joel. Usted puede vencerle. Le he visto dibujar. Es mucho mejor que él. No, gracias, profesor Nalizar, respondió Fitz, poniendo la mano sobre el hombro de Joel y haciéndolo girar. El chico notó que el anciano temblaba perceptiblemente y permitió de mala gana que Fitz se lo llevara de allí. Al alejarse oyó que Nalizar le ladraba algo a su clase y que sus palabras eran seguidas por un coro de carcajadas. ¿Por qué?, preguntó el muchacho mientras se marchaban. ¿Por qué no ha querido batirse con él? No tenía sentido, Joel, dijo Fitz. No puedo recuperar mi titularidad hasta dentro de un año. Si luchara y perdiera, volvería a quedar humillado. Si ganara, lo único que conseguiría sería enfurecer a Nalizar. Ese hombre es un hipócrita, soltó Joel. Tanto hablar de mantener fuera de su aula a los no ritmatistas. ¿Y hoy sale aquí al campo abierto y exhibe a sus estudiantes para que todo el mundo los vea? También tendrá que exponerse a las miradas cuando vayan a la melé, dijo Fitz. Sospecho que Nalizar quiere que se acostumbren a dibujar frente a una multitud. Pero sí, entiendo a qué te refieres. De todos modos, evitaré por todos los medios volver a luchar con él. En estas circunstancias no sería caballeroso. Nalizar no merece que lo traten como a un caballero, espetó Joel, apretando los puños. Si alguien abusaba de la fuerza en Armedius, ese era Nalizar. Debería haber vuelto a librar un duelo con ese hombre, con orgullo o sin él. No puede perder nada, porque todo el mundo da por sentado que Nalizar es mejor. Sin embargo, si ganara, estaría haciendo una proclama. Fitz permaneció en silencio unos instantes.
No sé, Joel, dijo finalmente. Lo que pasa es que... Bueno, la verdad es que los duelos no se me dan nada bien. Nalizar me derrotó, y su victoria fue merecida. No, volver a librar un duelo con él no me haría ninguna gracia. Y eso es lo que hay. No volveremos a hablar de ello. Joel no pudo evitar darse cuenta de que el profesor todavía temblaba ligeramente mientras seguía su camino. Capítulo 10. Listo, pensó Joel con satisfacción mientras cerraba el libro. Después de 2 semanas, había terminado con todos los registros censales. Hojeó la pila de papeles. La página más antigua contenía la lista de los graduados de hacía 80 años, y Joel había podido tachar hasta el último de los nombres que figuraban en ella, al igual que los de los 7 u 8 años siguientes. Las listas iban progresando en el tiempo hasta llegar a los graduados de hacía un año. De esos solo habían muerto uno, en un accidente que tuvo lugar en Nebraska. Junto con los otros informes, Joel también había incluido una lista especial de ritmatistas que habían desaparecido y se hallaban en paradero desconocido. Ninguno de esos casos había sucedido recientemente, a excepción de Lily Whiting, pero se le ocurrió que Fitz podía estar interesado en el asunto. Extendió la mano hacia la linterna que estaba junto a su escritorio de la biblioteca para dar vuelta a la llave, dejando que el mecanismo de relojería se parase y la luz fuera extinguiéndose. Se sorprendió ante la intensa sensación de logro que estaba experimentando. Se puso las hojas debajo del brazo, cogió los libros sobre los que había estado trabajando y atravesó la biblioteca. Era bastante tarde, así que probablemente se había perdido la cena. Pero cuando había llegado el momento de ir al refectorio, le faltaba tan poco para terminar que fue incapaz de parar. La biblioteca era un laberinto de estanterías, aunque la mayoría de ellas solo medían alrededor de 1,5 metros de altura. Otras personas trabajaban en algunas de las estancias, y sus lámparas proporcionaban una luz parpadeante a cada una de ellas. El edificio no tardaría en cerrar, y sus ocupantes, parecidos a ermitaños, tendrían que abandonar las salas. Joel pasó junto a la señora Torren, la bibliotecaria, y salió al césped. Atravesó los terrenos en una oscuridad ya casi total, intentando decidir si sería capaz de mendigar algo de comida del personal de la cocina. No obstante, acababa de concluir una tarea importante, y lo que realmente quería ahora no era comer, sino compartir su logro con alguien. Todavía no son las 10, pensó, volviendo la mirada hacia el campus ritmático. El profesor Fitz aún se estará levantando. Querría saber que Joel había acabado el trabajo que le encomendó, ¿no? Tras tomar la decisión, Joel echó a andar por el campus, pasando entre zonas de luz procedente de las linternas mecánicas, con sus engranajes en movimiento y sus anillos resplandecientes. Pasó junto a alguien que estaba sentado en el césped delante de las habitaciones de los ritmatistas. La figura le resultó conocida. Melody, dijo. Ella continuó dibujando a la luz de la linterna sin levantar la vista de su cuaderno. Joel suspiró. Por lo visto su compañera de estudios era un tanto rencorosa. Él ya se había disculpado 3 veces por su broma, pero aún así ella continuaba sin dirigirle la palabra. Bueno, pensó, ¿por qué debería importarme que no me hable? Pasó junto a ella sin aflojar el paso, y llegó al colegio de la custodia, caminando con un nuevo brío. Subió las escaleras que llevaban al dormitorio de Fitz, y llamó ansiosamente. Tras unos instantes el profesor abrió la puerta. Joel había estado en lo cierto. Fitz ni siquiera se había preparado para irse a la cama. Todavía llevaba su chaqueta blanca y su largo tabardo de ritmatista. Despeinado y con la mirada un poco desenfocada, parecía exhausto. Pero después de todo, eso tampoco era insólito en él. ¿Qué? Digo. Oh, Joel, ¿qué pasa, muchacho? He acabado, exclamó, enseñándole la pila de papeles y libros. Ya está, profesor. He examinado hasta el último de los registros. Oh, ¿de veras? La voz de Fitz sonaba extrañamente inexpresiva. Maravilloso, muchacho. Eso es maravilloso. Has trabajado muchísimo. Con esas palabras, Fitz se fue, casi como si estuviera aturdido, dejando a Joel plantado en el hueco de la puerta. Joel bajó la pila de papeles. ¿Ya está?, pensó. ¿He dedicado 2 semanas a esto? He trabajado por las noches. Me quedé levantado hasta muy tarde cuando hubiese debido estar durmiendo.
Fitz fue hacia su escritorio en el rincón del despacho en forma de L. Joel entró y cerró la puerta. Eso es lo que usted quería, profesor. Todos los nombres en una lista. Mire, incluso he llevado una relación de desapariciones. Sí, Joel, gracias, dijo Fitz, tomando asiento. Puedes dejar los papeles en ese montón de ahí. Joel sintió una intensa desilusión. Dejó los papeles donde se le había dicho, y una súbita idea lo llenó de horror. ¿Y si todo aquel trabajo había sido únicamente para tenerlo ocupado? ¿Y si Fitz y el rector habían decidido nombrarlo ayudante de investigación solo para impedir que se metiera en más líos? Sus listas serían olvidadas e irían cogiendo polvo como los cientos de tomos que abarrotaban la oficina del profesor. Levantó la vista, intentando desechar aquellas ideas. Encorvado sobre su escritorio, el profesor Fitz tenía un codo apoyado en la mesa y una mano en un lado de la cara. La otra sostenía una pluma con la que golpeaba suavemente una cuartilla. «Profesor», preguntó Joel, «¿se encuentra usted bien?» «Sí, estupendamente», respondió con voz cansada. «Bueno, es que siento que a estas alturas ya debería tenerlo claro». «¿El qué?», preguntó el muchacho, recorriendo la habitación con mucho cuidado para no tirar nada. Fitz no respondió. Parecía distraído por los papeles que tenía sobre el escritorio, así que Joel probó otra táctica. «¿Profesor? ¿Mm? ¿Qué quiere que haga ahora? He terminado el primer encargo. Supongo que tendrá alguna otra labor para mí, ¿no? Algo relacionado con lo que está haciendo usted, sea lo que sea», pensó. «Ah, bueno, sí», dijo Fitz. «Lo has hecho muy bien. Has terminado mucho más deprisa de lo que me esperaba. Por lo visto te gusta lo relacionado con los archivos». «Yo no diría tanto», murmuró Joel. «Sería de suma utilidad que averiguaras en qué lugar de la isla están viviendo todos los ritmatistas que se han retirado del servicio activo de Nebraska», continuó Fitz. «¿Por qué no empiezas a trabajar en eso?» «¿Averiguar, profesor? ¿Cómo voy a poner en marcha un proyecto así?» Bueno, para empezar podrías examinar el censo del último año y después comparar los nombres que figuran en él con los que aparecen en las listas de graduados de las distintas academias. ¿Está usted de broma?, replicó el chico. Sabía lo suficiente del tema para comprender que esa clase de investigación podría llevar varios meses. Sí, sí, insistió el hombre. Obviamente apenas estaba prestando atención. Muy importante. Profesor, preguntó Joel, ¿alguna cosa va mal? ¿Ha sucedido algo? Fitz levantó la vista, centrado la mirada como si acabara de reparar en la presencia de Joel. ¿Que si ha sucedido algo?, preguntó. ¿No te has enterado, muchacho? ¿De qué? Anoche desapareció otro estudiante, dijo Fitz. La policía ha difundido la noticia hace unas horas. He pasado toda la tarde en la biblioteca, dijo Joel acercándose al escritorio. ¿Otro ritmatista? Sí, dijo Fitz. Herman Liebel, un alumno de mi antigua clase. Lo siento, murmuró el joven, viendo la inquietud en los ojos del profesor. ¿Siguen pensando que un ritmatista está detrás de las desapariciones? Fitz levantó la vista. ¿Cómo sabes tú eso? Bueno, acababa de pedirme que localizara a los ritmatistas, y el rector me dijo que estaba usted trabajando en un proyecto importante para los inspectores federales. Parecía bastante obvio. Oh, dijo Fitz. Bajó la vista hacia sus papeles. Entonces ya sabes que esto es culpa mía. ¿Qué? Sí, yo debía encargarme de descifrar este rompecabezas, pero de momento no tengo nada. Me siento inútil. Si hubiera sido capaz de resolverlo antes, el pobre Herman quizá no habría... Bueno, ¿quién sabe qué le sucedió? No se sienta culpable, profesor, dijo Joel. No ha sido culpa suya. Claro que sí, repuso Fitz. Soy responsable, porque si no hubiera demostrado que soy incapaz de llevar a cabo esta tarea, suspiró. George quizá debería haberle asignado este problema al profesor Nalizar. ¡Profesor!, exclamó el chico. Nalizar puede haberle vencido en un duelo, pero no tiene ni 25 años. Usted lleva una vida estudiando la aritmática. Tiene muchos más conocimientos y experiencia que él. No sé, murmuró Fitz. Encima del escritorio, Joel pudo ver varias hojas llenas de notas muy detalladas y dibujos, todo ello hecho en tinta. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando uno de los dibujos.
Parecía una defensa Matson simplificada, o más bien lo que quedaba de ella. El dibujo, muy detallado, mostraba que le faltaban bastantes fragmentos, como si partes enteras de la defensa hubieran sido arrancadas a zarpazos por unos cizoides. Incluso allí, donde las líneas no estaban rotas, tenían un aspecto entre precario y desigual. Fitz lo cubrió con los brazos. No es nada. Quizá pueda ayudar. Muchacho, acabas de decirme que el profesor Nalizar es demasiado joven para tener experiencia, y tú tienes 16 años. Joel se quedó helado. Después asintió, torciendo el gesto. Sí, claro. Y ni siquiera soy ritmatista, comprendo. No seas así, muchacho, dijo Fitz. No pretendía menospreciarte, pero... Bueno, el rector York me dijo que fuera lo más discreto posible acerca de esto. No queremos sembrar el pánico. Para serte sincero, ni siquiera sabemos si realmente se trata de un crimen. Quizá sea simple coincidencia, y esos dos jóvenes decidieran huir. Usted no cree eso, dijo Joel, leyéndole la expresión. No, admitió él. Se encontró sangre en ambas escenas. No mucha, ojo, pero sí un poco. Cuerpos no, sin embargo. Les hicieron daño, y luego se los llevaron a alguna parte. Joel sintió un escalofrío. Se arrodilló junto al escritorio. Mire, profesor, el rector le dijo que contara conmigo como ayudante de investigación, ¿verdad? ¿No implica eso que yo participe en este asunto? Sé guardar un secreto. Es más que eso, muchacho, dijo Fitz. No quiero involucrarte en nada peligroso. Lo que sea que está sucediendo, dijo Joel, solo parece afectar a ritmatistas, ¿correcto? Por lo tanto, puede que esa sea razón para la que me envió el rector York. Yo sé mucho acerca de la aritmática, pero no puedo dibujar líneas. Supongo que eso me mantiene a salvo. Fitz reflexionó en silencio unos instantes, y después apartó los brazos para poner al descubierto las notas en su escritorio. Bueno, el rector te asignó este trabajo, dijo finalmente, y para serte sincero, me aliviaría tener a alguien con quien hablar de ello. Debo de haber examinado esos dibujos centenares de veces. Joel se inclinó ávidamente sobre ellos. Fueron hechos por la policía en la escena de la desaparición de Lily Whiting, explicó Fitz. No puedo evitar preguntarme si los agentes que los hicieron no pasaron por alto algo de lo que no dejaron constancia. Las complejidades de los dibujos ritmáticos no deberían ser encomendadas a profanos. Son los restos de una defensa Matson, observó Joel. Sí, la noche de la desaparición, Lily y sus padres asistieron a una cena de gala. Ella se fue temprano, más o menos a eso de las 10, cuando sus padres llegaron a casa unas horas más tarde. Encontraron forzada la puerta principal, y este dibujo hecho con tiza en el centro del suelo de la sala de estar. Lily no estaba en la parte alguna, ya fuese en la casa o en la academia. Joel estudió el dibujo. Las líneas fueron atacadas por tizoides, un gran número de ellos. Pobre niña, murmuró Fitz. Encontraron sangre dentro del círculo. Quienquiera que hiciese esto conocía el grifo de desangramiento. Eso implica que estuvo en Nebraska. Pero Lily aún podría estar viva, ¿no? Esperemos que sí. ¿Qué se supone que ha de hacer usted? Preguntó Joel. Descubrir quién es el responsable de esto, respondió Fitz. O al menos suministrad al inspector toda la información que pueda sobre el perpetrador. ¿Todo eso a partir de un dibujo? Preguntó Joel. Bueno, también están estos de aquí, dijo Fitz, echando mano de 2 hojas más. Eran bocetos ejecutados con gran realismo, muy parecidos al ejercicio de un estudiante de bellas artes. El primero mostraba lo que parecía ser un suelo de madera, el segundo una sección de un muro de ladrillo. En ambos se veían fragmentos de líneas que los atravesaban. ¿Qué son esas líneas? Preguntó Joel. No estoy seguro. Fueron dibujadas con tiza. Las primeras justo en la entrada de la casa, las segundas en la fachada. Eso no son líneas ritmáticas, dijo Joel. Las del primer boceto eran bruscas e irregulares, como picos en un gráfico, pensó. En el segundo había una línea que giraba sobre sí misma, igual que el garabato arremolinado de un niño.
Algo en ella le resultó extrañamente familiar a Joel. Sí, dijo Fitz. ¿A qué vienen esas líneas? ¿Son para despistarnos y confundirnos? ¿O acaso hay algo más? Joel señaló el primer boceto, el que era la reproducción de una defensa Matson. ¿Presuponemos que esto lo dibujó Lily? Cerca del círculo se descubrió un trozo de tiza a medio utilizar, dijo Fitz. Era de la misma composición con la que se utiliza en Armedius. Además, ese patrón Matson es uno de los míos. Cada profesor tiene una manera ligeramente distinta de enseñar las defensas, y reconozco la obra de mis estudiantes. Podemos estar seguros de que este círculo fue dibujado por Lily. Era una de mis mejores estudiantes, ¿sabes? Una chica brillante. Joel estudió el círculo. Ese círculo fue atacado por un montón de tizoides, profesor, dijo finalmente. Tal vez por demasiados incluso. Se habrían estorbado unos a otros. Quien hizo esto no disponía de ninguna estrategia. Cierto, convino Fitz. O su estrategia consistía simplemente en abrumar. Sí, convino el muchacho, pero la semana pasada, cuando Melody y yo dibujamos, nos dijo que la defensa Matson resistía muy bien las líneas de creación. Dijo que lo mejor que se podía hacer contra ella era recurrir a líneas de vigor. En este círculo no hay ninguna de las señales de impacto que dejan esas líneas, solo mordiscos y zarpazos asestados por tizoides. Bravo, Joel, dijo Fitz. Tienes buen ojo para la aritmática. Yo también reparé en eso. Pero, ¿qué significa? El ritmatista que atacó a Lily no pudo haber dibujado tantos tizoides rápidamente, explicó Joel. Para atravesar una Matson tendría que disponer de unos tizoides fuertes y muy detallados. Quien se defiende siempre cuenta con una ventaja, dado que el punto de sujeción confiere bastante fortaleza a sus tizoides. Considerando eso, es dudoso que el atacante pudiera haber completado suficientes tizoides lo bastante fuertes para causar esta clase de daños en el tiempo que Lily tardó en dibujar una Matson. Lo que significa que los tizoides ya estaban dibujados, comprendió Joel. Eso explica por qué no se descubrió ningún círculo para el atacante. No lo necesitaba para defenderse, ya que Lily no habría dispuesto del tiempo necesario para organizar ninguna clase de ofensiva. El atacante tuvo que tener a sus tizoides esperando en algún lugar, retenidos por líneas de prohibición hasta que Lily estuvo cerca. Entonces lo soltó. Sí, exclamó Fitz, justo lo que pienso yo. Pero eso sería casi imposible, dijo Joel. Los tizoides eran muy difíciles de controlar, por lo que el ritmatista se veía limitado a darles instrucciones lo más precisas y simples posibles. Cosas como camina adelante y tuerce a la derecha cuando des con la pared, o camina adelante y ataca cuando encuentres tiza. ¿Cómo alguien pudo arreglárselas para irrumpir por la puerta y luego guiar a todo un ejército de tizoides contra Lily? No lo sé, respondió Fitz, aunque me pregunto si no tendrá algo que ver con esas o otras líneas. He dedicado las 2 últimas semanas a buscar pistas en mis textos. Quizá esta línea irregular iba a ser una línea de vigor, pero fue muy mal dibujada. Algunas líneas, si no han sido bien ejecutadas, carecen de propiedades ritmáticas. No serán más que tiza sobre el suelo. Esta otra podría ser una línea de custodia, quizá. La tiza hace cosas extrañas, a veces, y no sabemos por qué. Joel acercó el taburete y se sentó. Eso no tiene ningún sentido, profesor. Si fuera posible controlar los tizoides para que hicieran algo semejante, entonces no serían necesarios los círculos de custodia. Podría haber cajitas llenas de tizoides listos para atacar. Cierto, admitió Fitz. A menos que alguien haya descubierto algo que no entendemos. ¿Nuevas instrucciones para tizoides? Eso casi huele a... ¿A qué? Fitz tardó unos instantes en responder. A tizoides salvajes, concluyó finalmente. Joel sintió un escalofrío. Están atrapados, dijo, en Nebraska. Eso queda a cientos de kilómetros de aquí. Sí, por supuesto. Acabo de decir un disparate. Además, los tizoides salvajes no irían llevándose un cuerpo. Lo morderían y lo desgarrarían, dejando un cadáver destrozado. Quienquiera que hiciese esto se llevó a Lily.
Una llamada en la puerta lo interrumpió. ¿Quién será?, murmuró, yendo hacia ella y abriéndola. Un hombre alto aguardaba en el umbral. Llevaba un casco azul de policía debajo del brazo y un rifle, delgado y de largo cañón, al hombro. «¡Inspector Harding!», exclamó Fitz. «Profesor», dijo Harding, «acabo de regresar de la segunda escena del crimen. ¿Puedo pasar?» «Por supuesto, adelante», respondió Fitz. «Oh, le pido disculpas por el desorden». «Sí», dijo Harding, «no se ofenda, amigo mío, pero semejante desbarajuste nunca pasaría una inspección en el campo de batalla». «Bueno, entonces es una suerte de que no estemos en un campo de batalla», comentó Fitz, cerrando la puerta después de que hubiera entrado el inspector. «Tengo información vital para usted», dijo el inspector Harding. Su voz, potente y grave, era la que cabe esperar de un hombre acostumbrado a hablar en alto y ser obedecido enseguida. «Espero grandes cosas de usted en este caso, soldado. Hay vidas en juego». «Bueno, haré cuanto esté en mi mano», dijo Fitz, «aunque no sé hasta qué punto puedo serle de ayuda. Me he estado esforzando al máximo, ¿sabes? Pero quizá no sea el hombre más adecuado para ayudarle». «No sea tan humilde, profesor», lo interrumpió Harding a la par que entraba con mucho ruido en la habitación. «George habla extremadamente bien de usted, y para un hombre no existe mejor recomendación que la de su superior. Y ahora me parece que necesitamos». Se calló en cuanto vio a Joel. «¿Quién es este joven, por cierto?» «Mi ayudante de investigación», contestó Fitz. «Me ha estado echando una mano con este problema». «¿Qué autorización de seguridad tiene?», quiso saber Harding. «Es un buen chico, inspector», aseguró el profesor. «De total confianza». Harding observó a Joel. «No puedo hacer este trabajo yo solo, inspector», prosiguió Fitz. «Tenía la esperanza de que quizá pudiéramos incluir al chico en este proyecto. Oficialmente, quiero decir». «¿Cómo te llamas, hijo?» «Joel». «No eres un ritmatista, ¿verdad?» «No, señor», dijo el muchacho. «Lo lamento». «Nunca lamentes aquello que eres, hijo», dijo Harding. «Yo tampoco soy ritmatista, y bien orgulloso que estoy de ello. Me salvó la vida unas cuantas veces en el frente de batalla. Las criaturas que hay ahí primero van a por los borradores. A los hombres corrientes suelen ignorarlos, olvidando que un buen cubo de ácido las hará desaparecer del suelo tan deprisa como las líneas de cualquier ritmatista». Eso hizo sonreír a Joel. «Señor», dijo, «perdone que se lo pregunte, pero ¿usted es un agente de policía o un soldado?» Harding bajó la vista hacia su uniforme de policía con botones dorados. «Serví durante 15 años en el frente este de Nebraska, hijo», explicó. «Policía militar, recientemente transferido a la división civil. Bueno, he tenido ciertas dificultades para adaptarme». Dicho eso, el inspector se volvió hacia Fitz. «El muchacho parece serio. Si usted responde por él, a mí me basta con eso. Ahora tenemos que hablar. ¿Qué ha descubierto?» «Por desgracia, nada más aparte de lo que le conté hace 2 días», respondió Fitz, yendo hacia su escritorio. «Estoy convencido de que nos las vemos con un ritmatista, y uno muy poderoso e inteligente. Voy a hacer que Joel examine los registros censales y recopile los nombres de todos los ritmatistas que viven en la zona». «Bien pensado», asintió Harding, «pero ya he pedido que se encarguen de eso en el departamento de policía. Le enviaré una lista». Joel exhaló un suspiro de alivio. «También le hice examinar los antiguos registros censales», prosiguió Fitz, «en busca de ritmatistas que murieron o desaparecieron en extrañas circunstancias. El pasado quizá contenga alguna pista que pueda sernos de ayuda». «Excelente idea», dijo Harding. «Pero ¿qué hay de los dibujos mismos? Mi gente puede investigar números, Fitz. Es la aritmática, esa dichosa aritmática lo que nos frena». «Estamos trabajando en eso», contestó el profesor. «Confío en usted», exclamó el inspector, al tiempo que le daba una palmada en el hombro. Después se sacó del cinturón un rollo de papeles y los puso encima del escritorio. «Aquí hay dibujos de la escena de la segunda desaparición. Hágame saber qué descubre». «Sí, por supuesto».
Creo que esos muchachos siguen con vida, Fitz, dijo Hargin, inclinándose sobre el escritorio. Cada momento es crucial. El canalla que esté haciendo esto se está riendo de nosotros. Puedo sentirlo. ¿Qué quiere decir? La primera chica, respondió Hargin, poniéndose bien el rifle en el hombro. Desde su casa solo hay 3 edificios hasta una comisaría de la Policía Federal. Después de que desapareciera, doblé nuestras patrullas callejeras. Al segundo estudiante se lo llevaron de un edificio en el mismo bloque donde estuvimos patrullando la noche anterior. Esto no es únicamente un secuestro. La persona que se encuentra detrás de estas desapariciones quiere que sepamos que lo está haciendo y que le da igual lo cerca que estemos nosotros. Ya veo, dijo Fitz, visiblemente afectado. Daré con él, aseguró Harwin. Sea quien sea, lo encontraré. No se ataca a los jóvenes mientras estoy de servicio. Cuento con usted para que me ayude a saber dónde he de mirar, Fitz. Haré cuanto esté en mi mano. Excelente. Buenas noches y no escatimen esfuerzos. No tardaré en volver a contactar con ustedes. Con una seca inclinación de cabeza a Joel, fue hacia la puerta y salió de la habitación. El muchacho no apartó la mirada de la puerta mientras ésta se cerraba, y después se volvió nerviosamente hacia Fitz. Vamos a ver qué contienen las nuevas hojas. Podría haber alguna pieza más para el rompecabezas. Joel, muchacho, dijo Fitz, recuerda que hablamos de la vida de un joven, no de un rompecabezas. Joel asintió solemnemente. Sigo dudando sobre si fue buena idea involucrarte en esto, continuó Fitz. Antes debería haberlo hablado con tu madre. Murmuró y como a regañadientes deshizo el nudo de la cinta que rodeaba el rollo de papeles. La primera hoja era un informe policial. Víctima, presuntamente Herman Leibel, hijo de Margaret y Leland Leibel, 16 años, estudiante en la Academia Armedius, ritmatista. Incidente. Leibel fue abordado y secuestrado en su dormitorio, en la residencia familiar, que había visitado para el fin de semana según las normas de la escuela. Los padres dormían a solo 3 habitaciones de distancia, y aseguran no haber oído nada. Los sirvientes de la familia también declararon no haber oído ninguna otra clase de sonidos. Escena. Sangre en el suelo. Curiosos dibujos hechos con tiza. Ritmáticos, descubiertos en el suelo del dormitorio y en la parte exterior de la ventana. Perpetrador, desconocido. Ausencia de testigos. Probablemente un ritmatista. Móvil, desconocido. El profesor Fitz pasó a la hoja siguiente. Estaba etiquetada bocetos descubiertos en la habitación. Manchas de sangre marcadas con una X. El boceto mostraba unos cuantos cuadrados, cada uno dentro del otro, con un círculo en el medio. Los cuadrados habían sido dibujados en las esquinas, y los lados mostraban el mismo tipo de señales que el círculo en casa de Lily Whiting. Había fragmentos de líneas diseminados por todas partes. Joel supuso que serían los restos de los tizoides que habían sido destruidos, pero resultaba difícil estar seguro. Dijo el profesor Fitz. Se cerró el paso a sí mismo. Joel asintió. Vio venir a los tizoides y se rodeó por líneas de prohibición. Una pésima táctica de duelo, porque una línea de prohibición no solo cortaba el paso a los tizoides, sino también a los objetos físicos. El ritmatista, que las había dibujado, no podía ir más allá de ellas para dibujar nuevas líneas y defenderse. Al cerrar el paso, Herman había sellado su destino. No debería haber hecho eso, comentó Joel. Quizá, convino Fitz, pero si temía ser arrollado, esa tal vez era la única manera. Las líneas de prohibición son más sólidas que un círculo de custodia. Excepto en las esquinas, señaló Joel. Las líneas de prohibición tenían que ser rectas, y las líneas rectas carecían de puntos de sujeción. Los tizoides habían entrado por las esquinas, pero Fitz tal vez tuviera razón. Los tizoides eran rápidos, y correr podía haber sido una mala idea. La única opción sería fortificarse, dibujando montones de líneas, encerrarse y pedir auxilio a gritos. Después habría que aguardar, con la esperanza de que alguien oyera la llamada y fuera capaz de hacer algo.
Habría que quedarse sentado mirando mientras una masa convulsa de dibujos, hechos con tiza, iban abriéndose paso a base de zarpazos y mordiscos, rebasando las líneas de una en una. Cada vez más cerca. Joel se estremeció. ¿Se ha fijado en esos puntitos? Fitz los examinó con más atención. Sí. Parecen restos de tizoides, apuntó Joel, después de que hubieran quedado hechos pedazos. Quizá, dijo Fitz, entornando los ojos. No los han recreado demasiado bien. Rayos. Los dibujantes que hacen los bocetos de la policía no saben qué es importante y qué no lo es. Necesitamos ver la misma escena, declaró Joel. Sí, coincidió Fitz. Sin embargo, ahora probablemente ya sea demasiado tarde. La policía se habrá movido por ella, confundiendo las líneas, echando ácido sobre las líneas de prohibición, para quitarlas a fin de registrar la habitación. Y eso significa... No llegó a terminar la frase. No podemos ver una escena del crimen a menos que haya otro incidente, pensó Joel. Y eso suponiendo que la policía sepa que no debe tocar nada hasta que nosotros lleguemos allí. Eso significa esperar a que desapareciera otra persona, lo cual no era la mejor perspectiva. Más valía trabajar con lo que tenían por el momento. Aquí, señaló Fitz, mirando la tercera y última hoja. Contenía una pauta de líneas serpenteantes, como la que había sido descubierta en la casa de Lily. El boceto estaba etiquetado como extraña pauta de tiza descubierta en la pared exterior de la habitación de la víctima. ¡Qué raro! La misma de antes. Pero eso no es ningún patrón ritmático. Profesor, dijo Joel, cogiendo la hoja y levantándola hacia la luz. Yo he visto ese patrón antes en alguna parte. Sé que lo he visto. Es un diseño bastante simple. Puede que lo hayas visto en una alfombra o en alguna obra de mampostería. Tiene un aire casi céltico, ¿no te parece? Quizá es el símbolo del asesino o un secuestrador. Joel sacudió la cabeza. Tengo la sensación de que lo he visto en algún sitio relacionado con la aritmática, quizá en uno de los textos que leí. En ese caso, no se trata de ningún texto que yo haya visto jamás, dijo Fitz. Eso no es un patrón ritmático. ¿No podrían existir líneas por descubrir? Preguntó el joven. Quiero decir que... Bueno, ni siquiera sabíamos que la aritmática era posible hasta hace unas décadas. Supongo, admitió Fitz. Algunos estudiosos hablan de tales cosas. ¿Por qué no dibuja usted esa pauta? Quizá hará algo. Sí, supongo que podría intentarlo. ¿Qué daño podría hacer eso? Se sacó un trozo de tiza del bolsillo de la chaqueta y luego hizo sitio en la mesa. Titubeó. ¿Qué daño podría hacer eso? Pensó Joel súbitamente. Potencialmente mucho, si la pauta tiene algo que ver con los secuestradores. Sin decir nada, imaginó que el dibujo de Fitz convocaba, sin que ellos lo advirtieran, a un ejército de tizoides o atraía la atención de la persona que los controlaba. Una de las lámparas del profesor empezó a detenerse, y su luz fue debilitándose poco a poco. Joel se apresuró a ir hacia ella para volver a darle cuerda. Supongo que tendremos que probarlo en algún momento, suspiró Fitz. Quizá deberías esperar fuera. Joel sacudió la cabeza. Por ahora solo han desaparecido ritmatistas. Creo que debería quedarme, para ver y ayudar en caso de que a usted le pasara algo. Fitz se quedó inmóvil por un instante, y finalmente suspiró antes de extender la mano para copiar el boceto con el anillo curvado que tenía encima del escritorio. No pasó nada. Joel contuvo la respiración. Los minutos fueron pasando. Todavía nada. Joel fue con paso nervioso hacia el escritorio. ¿Lo ha dibujado de la manera apropiada? Bueno, eso creo, murmuró Fitz levantando el dibujo. Suponiendo que los agentes que fueron a la casa de Erdman lo copieran correctamente, claro. Extendió la mano y puso la punta de la tiza en la pauta circular, obviamente intentando hacerla desaparecer. Nada. Carece de propiedades ritmáticas, dedujo. De otro modo, con este gesto se volatilizaría. Hizo una pausa y ladeó la cabeza. Vaya, parece que he conseguido cambiar de sitio todo lo que tenía encima del escritorio.
No se me había ocurrido pensar en eso. Necesitamos hacer más pruebas, dijo Joel. Intentar distintas variaciones. Sí, convino Fitz. Quizá tengas razón. Pero tú deberías volver a acostarte. Tu madre estará preocupada. Mamá está trabajando, abdujo Joel. Bueno, probablemente estarás cansado. Tengo insomnio. Entonces te recomiendo que vuelvas a tus habitaciones e intentes dormir, insistió Fitz. No pienso tener a un estudiante en mi oficina a altas horas de la noche. Ya es demasiado tarde. Vete de una vez. Joel suspiró. Me comunicará cualquier cosa que descubra, ¿verdad? Sí, sí, contestó Fitz, agitando la mano. Joel volvió a suspirar, esta vez más ruidosamente que antes. Ya empiezas a parecerte a Melody, masculló Fitz. ¡Largo! Melody, pensó Joel mientras echaba a andar. Yo no soy así. Esto... Joel, lo llamó el profesor. ¿Sí? Procura pasar por las áreas bien iluminadas del campus mientras vayas a los dormitorios, muchacho. ¿De acuerdo? Joel asintió y luego cerró la puerta.